Amigos, amigas de Radio América, bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro espiritual Corazón Limpio. Hoy continuaremos la meditación sobre el sacerdocio de Jesús que empezamos la semana pasada. Si recuerdan, en la primera meditación del sábado pasado reflexionamos sobre el sacerdocio y la persona de Melquisedec, personaje poco conocido y poco mencionado en los textos sagrados, pero de gran importancia por ser figura, por su origen, universalidad y actuación del sacerdocio definitivo de Cristo. En esta noche iremos meditar sobre el sacerdocio de Jesús, así como es presentado en la carta a los Hebreos. Esta, más que una carta, la podemos definir como un sermón doctrinal y exhortativo que tiene su foco en Jesucristo, el único sacerdote que por su sufrimiento se ha convertido en sacerdote mediador de una alianza nueva y en puente de salvación para todos los hombres. El autor de la carta a los Hebreos, o Pablo, o quizá otra persona, no sabemos exactamente, abrió un nuevo camino para entender el Antiguo Testamento. La reflexión precedente vio a Cristo como cumplidor de la promesa davídica. Cristo era presentado como el verdadero David, Salomón, el verdadero rey de Israel, porque hombre y Dios. La inscripción sobre la cruz que decía, Cristo, rey de los judíos, rey de Israel, proclamaba esta realidad, que era el cumplimiento de la espera mesiánica del Antiguo Testamento, pero también de cada ser humano, de un rey de justicia, amor y paternidad. Pero el autor de Hebreos vio en la citación del Salmo 110:4, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, que Jesucristo no solo realizaba la promesa davídica, sino que realizaba también la promesa del verdadero sacerdote. Jesús así unía en sí las dos líneas que desde Melquisedec estaban separadas. El autor intuyó que no solo Jesucristo era el verdadero Rey, Hijo de Dios, según leemos en el Salmo 2:7, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Hebreos 1:5, sino también el verdadero sacerdote, según recita el Salmo 110:4. Hebreos 5:6, 7:17. Gran y maravillosa intuición que nos traje una nueva clave de interpretación de las Escrituras y realiza las expectativas de todos aquellos que buscaban un sacerdocio definitivo y el verdadero sacrificio que suplantara los sacrificios antiguos hechos con sangre de animales. Con Cristo el sacerdocio aparece en su pureza y verdadera profundidad. Es de esta manera que la carta a los Hebreos presenta el tema del sacerdocio de Cristo comparándolo con el Aarón y el de Melquisedec. Como vimos en nuestra meditación del sábado pasado, Jesús se puso en la línea de sacerdotal de Melquisedec. Este Melquisedec, como leemos en Hebreos 7, era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. 7:1. Su nombre significa en primer lugar ley de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz. Versículo 2.
Melquisedec no ofreció sacrificio con la sangre de animales, sino ofreció pan y vino, que nos recuerda la Santa Cena, el don del cuerpo y de la sangre de Jesús. Y es por intermedio de esta ofrenda que recibimos el perdón de Dios, que nos trae la paz. Él también es presentado sin padre, ni madre, ni antepasados. No se conoce el comienzo ni el fin de su vida, y así, a semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. 7.3. La carta, en muchos pasajes, aplica a Cristo los títulos de sacerdote y sumo sacerdote. Hebreos 2, 17, 3, 1, 4, 14, 15. Y describe su pasión y glorificación como una liturgia sacerdotal. Hebreos 9, 11, 10, 12, 14, 12, 24. Gracias a la ofrenda de su cuerpo y su sangre, entró en el santuario para interceder en nuestro favor, y por eso que Jesús entró en el santuario no por hecho, sino en el cielo. Por eso Dios le proclamó sumo sacerdote. Así podemos decir que en el misterio de Cristo el sacerdocio llegó a su perfección y cumplimiento. Sin eso, no podríamos decir que en Cristo las Escrituras se cumplieron plenamente. Textos. Hebreos 4, 14 a 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a lo que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más lo necesitamos. Hebreos 5, 1 a 10. Todo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificio por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa este cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa al que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios le nombró sumo sacerdote según el orden del Melquisedec. Hebreos 7:26 a 28. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo y reprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no
tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumo sacerdote a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Hebreos 10, 16, 22. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en sus mentes, en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado, llamada a la perseverancia. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, y tenemos además un gran sacerdote al fuente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Comento. En Cristo tenemos la síntesis, la verdadera esencia del sacerdocio. En el capítulo 5, el autor de la carta nos dice que un sacerdote, para que sea realmente mediador entre Dios y el hombre, debe ser hombre. El Hijo de Dios se hizo hombre, por lo tanto, puede realizar la misión sacerdotal. Pero todo sacerdote no puede darse por sí mismo esta dignidad. La debe recibir de Dios, como ocurrió con Aarón, que fue llamado por Dios, 5:4. Por eso debe pertenecer a la esfera divina y a la esfera humana. Solo así puede ser puente mediador entre lo humano y lo divino. La misión sacerdotal es exactamente unir estas dos realidades, es decir, el mundo de Dios y el mundo humano. Claro, solo Cristo realiza plenamente estas dos condiciones, porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Todos los demás son hechos sacerdotes o por herencia y investidura, como en el caso de los levitas, o por la unción, o por la purificación, o por la gracia de Dios, o por la imposición de las manos de otros hombres, participan de manera imperfecta al único sacerdocio de Cristo, aunque pueden cumplir esta función de meditación. Cristo también, como Aarón, nos dice Hebreos, no se apropió la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de Dios a través del bautismo de Juan el Bautista, por la unción del Espíritu Santo y por el juramento del Padre. Mateo 3, 13 a 17. Esta elección evidencia que Cristo tiene las características para ser mediador sacerdotal. Hay aquí un elemento de continuidad con el sacerdocio del Antiguo Testamento, porque también allá el sacerdote debía mediar entre Dios y el pueblo, asegurar las buenas relaciones con Dios, como leamos en Hebreos 5:1. Para cumplir esta función, el sacerdote necesita de dos cualidades: ser misericordioso y digno de confianza. Misericordioso para con los humanas, y digno de confianza en las cosas de Dios, capaz de obtener el perdón de los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. Hablando de confianza, el autor de Hebreos
compara a Jesús con Moisés, que fue declarado digno de fe en referencia a la casa de Dios, Hebreos 3:2. Pero Jesús merece tener mayor gloria que Moisés, porque éste fue declarado digno de confianza en calidad del servidor, encargado de transmitir un mensaje, en cuanto Cristo lo fue en calidad de hijo, puesto al fuente de su casa. Hebreos 3:3-6. Como tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote grande, el autor nos invita a mantenernos firmes en la fe que confesamos. Hebreos 4:14. Este sumo sacerdote grande y eminente es al mismo tiempo misericordioso, compasivo, verdaderamente humano, capaz de entender nuestras flaquezas que él mismo experimentó, excepto el pecado. Por eso, misericordioso para con los hermanos, hermanas, y digno de confianza en las cosas de Dios. Hebreos 4:15. Porque la verdadera humanidad no está en el pecado, que es sólo un guardar de manera egoísta, como manera egoística, su vida en lugar de donarla. La verdadera humanidad está en participar al sufrimiento ajeno, en ser un hombre de misericordia y compasión, sentimientos típicos de Jesús, como vemos a lo largo de los evangelios. Sobre todo cuando Jesús fue clavado en la cruz y cargó sobre sí los sufrimientos más atroces, haciendo de eso una oblación en perfecta obediencia a Dios. La humanidad del mediador, su sentimiento de compasión para con los demás, lo lleva a compartir de la miseria humana. Cristo, en su vida terrena, vio a la miseria humana y tuvo compasión. Marcos 6:34, Mateo 14:14. Él nos mostró el verdadero humanismo. Toda su vida fue una perfecta comunión con el Padre Dios. Su corazón siempre estuvo en intimidad con el Padre, en diálogo perenne con Él. Al mismo tiempo vivió una perfecta intimidad con los hombres, compartiendo sus miserias y sufrimientos. Como nos recuerda el autor de Hebreos en 5:7, en los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerzas lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Pero eso no es sólo aplicable a la hora de su pasión, sino que es un resumen de toda su vida. Muchas veces Jesús oró y lloró. Orar, por ejemplo, por el amigo Lázaro, Juan 11:35, o llorar por Jerusalén, Lucas 13:34, Mateo 23:37. Por su profunda humanidad y entrega fue escuchado por Dios y es el mediador perfecto y el sacerdote ideal al cual podemos nos acercar con toda confianza. Hebreos 4:16. Nuestro autor, después de que demostró la relación de comunidad entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento, nos presenta cuál es la diferencia y la superioridad del sacerdocio de Cristo. Como ya vimos la semana pasada, Cristo no es sacerdote a la manera de Aarón, sino que su sacerdocio es de una orden diferente y superior a aquel de los sacerdotes antiguos. Cristo resucitó y por eso posee un sacerdocio perenne. También en la acción al sacerdocio hay una gran novedad. El sacerdocio de Cristo es distinto de los que se practicaban en el templo de Jerusalén,
que se pasaban en sacrificio de animales. Claro es que la meditación hecha por medio de sacrificio animales no puede ser comparada con la entrega que Jesús hizo de sí mismo, que se ofreció a Dios como víctima perfecta. Hebreos 9:14. Esta entrega la podemos pensar por un lado como obediencia filial a la voluntad salvífica de Dios, por el otro como solidaridad con el género humano. Fue esto que le permitió de establecer la alianza nueva que Dios prometió de antemano en Jeremías 31 a 34, Hebreos 10:16, y realizó en Cristo Jesús como alianza superior a la antigua, Hebreos 8:16. Si el sacerdocio antiguo se sustentaba sobre separaciones rituales entre pueblo y sacerdotes, entre sacerdotes y sumo sacerdote, entre este y la víctima sacrificial. En Cristo, todas las barreras han sido derrumbadas y sustituidas por la solidaridad y la comunión. Cristo, ofreciendo a sí mismo, es al mismo tiempo víctima y sacerdote. También la separación con el pueblo fue separada porque se entregó en solidaridad con todo ser humano. Por Jesús y en Jesús, todo creyentes goza ahora de los privilegios del sacerdocio de Cristo. Y por intermedio del cuerpo y la sangre de Cristo puede entrar en el santuario, ya que tenemos un sacerdote en la casa de Dios. Hebreos 8:12 a 13, capítulo 10, versículos 16 a 22. Los judíos tenían la ley que Moisés recibió de Dios en el Sinaí, los 10 mandamientos, y que no cumplieron. Nosotros, los cristianos, tenemos la ley de Jesús que nos invita a amar a Dios y al prójimo. Por el Espíritu Santo, esta nueva ley fue grabada en nuestros corazones, pese a que aún pecamos por nuestra división interior entre el hombre viejo y nuevo. Esta ley continúa en nosotros, haciendo memoria de Cristo, sumo sacerdote. Por su entrega en la cruz, tenemos el perdón de los pecados, y aunque no seamos perfectos, todavía, como seres redimidos y continuamente perdonados, podemos caminar con seguridad rumbo a la plenitud de la vida espiritual. Que aún nosotros cristianos, por debilidad, ya grabado la ley por el Espíritu Santo en nuestro corazón, ya tenemos un corazón nuevo para hacer bien, para obedecer a Dios, pero por nuestra debilidad, cayendo en la tentación, otra vez mirando como memorial de sufrimiento de Jesús con su sangre, y marchamos con perdón otra vez hacia adelante. Y esos son perfectos, y aún no he hecho algo malo, pero en corazón siento pecador, pero perdonados, y marcha aún un camino, ¿verdad? Y son santos cristianos, pero ellos pensaban pecadores. Maravillosa perspectivas, porque ahora todos somos invitados a ofrecer un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios, que su nombre, Hebreos 13:15, y somos exhortados a hacer el bien y a compartir con los demás, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Hebreos 13:16. Amigos, amigas, llegamos al final de esa breve
pero intensas vocaciones sobre el sacerdocio perfecto y perenne de Jesús. De Él, nosotros, los creyentes, participamos para ofrecer nuestras vidas en sacrificio de obediencia, de alabanza y agradecimiento a Dios. Como Cristo Jesús, somos llamados a hacer la voluntad del Padre. Es en esta obediencia perfecta que podemos llevar teniendo como modelo a Él, que podemos transformar nuestra vida humana en vida divina, realizando así nuestra verdadera identidad. Solo en obediencia al Dios que nos creó y nos redimió, podemos encontrar la verdadera esencia de nuestro ser, la verdadera libertad, uniendo como ya hizo Jesucristo nuestra voluntad humana a la voluntad divina. Al contrario, iríamos caer en la esclavitud de la idolatría y en el vacío. Concluyendo, podemos decir que el sacerdocio de Cristo, sacerdocio de la nueva y definitiva alianza, es fuerza interior y eficaz que quiere transformar nuestra vida para hacer de cada creyente y seguidor del Señor Jesús un sacerdote capaz de profunda unidad con Dios y con todos los que con nosotros andan como peregrinos por el sendero de la vida rumbo al encuentro final con el Dios de la vida y del amor. Amigos, amigas, oyentes, estamos para encerrar nuestro encuentro. Les invito a leer y meditar la carta a los Hebreos, texto muy precioso para entender la actuación de Jesús, su función de mediador y sacerdote, puente único y necesario entre Dios y la humanidad. Les recuerdo que mañana estaré nuevamente con ustedes para un nuevo encuentro de nuestro programa Corazón Limpio, donde hablamos a partir de 2 Pedro 1 a 5, capítulo 1, versículo 5 a 9, de la virtud y del conocimiento. También que yo quiero hacer memoria de textos de hoy, Hebreos 4, 14 a 16, Hebreos 5, 1 a 10, y también que Hebreos 7, 26, 28, Hebreos 10, 16 a 22. Hay muchos material en la Biblia sobre el sacerdocio de Jesucristo. Bueno, que el Señor los bendiga grandemente a todos y a todas. Una buena noche. Hasta mañana. Que Dios les bendiga grandemente.